Tío, bueno, presenta tú, tío, vale. Va. Well, introduce you, please. Thank you. ¿Ahora te callas? Venga, habla, ¿Ahora no. te callas? Now you shut up. Now you shut up. Bueno, Now. Are you talking to me? Bueno, vamos allá. Perdonadlo porque Es que ha sí. tenido una infancia Una difícil. infancia traumatizada. Tuvo un viaje hace poco a México y ha venido un poquillo tocado de la cabeza. Porque comió gusanos que están infectados de salmonelosis. Y hongos. Bueno, hola, buenos días. Vamos a empezar esta charla. Estamos aquí, pues, 4 escritores que somos amiguetes y nos conocemos hace tiempo, así que aunque no tenemos muy claro lo que vamos a hablar, seguro que surgirá un tema interesante. La charla es los nuevos caminos del género y creo que en el extremo está Javier Negrete, que lo conozco desde el año... Bueno, la primera vez que te vi fue en Cádiz, en la Hispacón de Cádiz. Pero ya te había leído tu cuento de la luna quieta que publicaste fue finalista de la UPC, del primer premio UPC, que ganó este señor de aquí, que se llama Rafael Marín Trechera. Este no es nadie. No, ¿y a dónde llegó? Sigo por aquí. Y Javier Negrete empezó escribiendo ciencia ficción, pero últimamente está más metido en el tema de la novela histórica, que da más pasta. Y entonces, pues, ha hecho bien en cambiar. Luego tenemos a José Carlos Somoza. José Carlos Somoza hay una cosa que siempre cuento. Yo estaba de viaje con mi mujer de celebrar nuestro aniversario y me llevé su libro Zigzag para ir leyendo. Y es la última vez que recuerde que a las 4 de la mañana me desperté porque no podía dormir. Me había dejado el libro en un momento, un capítulo tan emocionado, cuando empiezan ahí a abrir las cuerdas y empiezan a ver el pasado y esto. Y me levanté y me fui a leer al baño porque no podía dejar de leer. Probablemente... Entonces tu mujer me odia. Sí, dice... ¿Eres culpable del fracaso de tu matrimonio? Sí, no, pero no, bueno, el resto del día estuvo bien la cosa. Pero quiero decir que Somoza es un autor que, aunque viene de mainstream, como decíamos nosotros antes, y él no se considera autor de ciencia ficción, conoce muy bien el género, y lo que hace desde mi punto de vista es ciencia ficción. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con él en el que muchas veces no está bien ajustarnos tanto a una etiqueta que de alguna forma te quite libertad. Una vez me dijo una cosa José Carlos que creo que es lo que debía de pensar todo tipo de autor. Lo que buscas cuando escribes es libertad absoluta a la hora de plantear tus tramas. Y la verdad es que la ciencia ficción es un camino, o el género que llamamos ciencia ficción, que te permite esa libertad. Y si quieres que te presente, me tienes que presentar tú luego a mí. Vale. Luego tenemos aquí a mi compañero de habitación en la Sabana Negra de Gijón, Rafael Marín. O sea, tu concubino. ¿Qué puedo decir de Rafael Marín? Que ya no sepáis. Wikipedia. Sí, buscarlo en Wikipedia. Rafael realmente es el más viejo de nosotros, dentro del género me refiero. Él se adelantó 1 año o 2 años a mi primera novela, Mundos en el Abismo, con su... Primero leí en Nueva Dimensión un cuento suyo que me pareció increíble, porque no había leído nada de español, como era Nunca digas buenas noches a un extraño. Y ese cuento digo, ¿este tío quién es? Y luego su novela Lágrimas de Luz fue realmente lo que revolucionó, lo que creó, yo creo, una nueva generación. Él es el padre putativo de una nueva generación dentro de la ciencia ficción española. Y después yo soy la Virgen María, que viene después. Bueno, preséntame ahora tu tío. Ya está, eso es todo lo que va a decir. Vale, sigo. Bueno, este señor es un impresentable. O sea, ¿qué voy a decir yo de Juan Miguel Aguilera? Es el representante de eso o durante mucho tiempo fue el representante de eso que se ha llamado la ciencia ficción hard. Tiene algunas novelas que no desentonarían en la ciencia ficción norteamericana clásica de ciencia, como Mundos en el Abismo, Hijos de la Eternidad, o Mundos... ¿Cómo era la versión refundida? Mundos en la Eternidad. Luego ha hecho... Yo creo que fue el primero, ¿no?, que hizo la mezcla entre novela histórica y ciencia ficción, con Locura de Dios. La Locura de Dios, y también prácticamente lo mismo con Rila.
y siempre es un culo inquieto que siempre está buscando, perdón por la metáfora, que está buscando nuevos caminos y nuevas formas, ¿no? Entonces, nosotros somos mestizos, somos hijos del maridaje entre lo que en teoría no debería ser, ¿no? Que es la fantasía y la realidad, la ciencia ficción y la novela histórica. Y yo creo que eso se lo debemos mucho a la Semana Negra de Gijón, ¿no? Donde siempre hemos visto a autores distintos haciendo cosas distintas, y luego nos hemos dado cuenta que, bueno, te puede gustar la tónica, te puede gustar la ginebra, pero mezclado el gin tonic, si es Mombasa y eso, pues con sus bolitas de nebro, siempre le da cierto regustito agradable, ¿Y ¿no? qué serían las bolitas de nebro en la metáfora? En la metáfora, las bolitas de negro son los puntos y luego el limoncito es el chan, 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 cuando el personaje ya muere al final llorando, Vale. un regusto ácido, ¿no? Pues eso somos nosotros cuatro. Y bueno, como peculiaridad que el señor, que es de letras, le gusta la ciencia ficción hard científica, es una cosa un poco rara, ¿no? Yo, mi gran formación como autor fantástico viene del tebeo, de la historieta. O sea que aquí, no sé, creo que somos una especie de melange. Yo era muy aficionado de jovencito a Julio Verne, me leía todas las novelas, y sé que José Carlos es muy aficionado a Lovecraft. Entonces, ya que estamos solos, vamos a hacernos preguntas entre nosotros. Tengo curiosidad por saber, José Carlos, ¿cómo fue que de repente, después de las primeras novelas que escribiste, hiciste algo como era Clara y la penumbra, que creo que fue tu primera novela que se puede considerar ciencia ficción, y luego una que claramente ya es ciencia ficción, como La llave del abismo o como Zigzag? ¿Cómo fue esa evolución buscando nuevos caminos, pero no desde dentro del género, sino de otro género, entraste en este? Bueno, buenos días. Gracias por venir. Tengo que deciros que estoy enormemente complacido de estar compartiendo mesa con estos tres degenerados. Lo cual no es un insulto, sino al contrario, pienso que es el verdadero camino para la ciencia ficción y para cualquier género, de generarse de alguna manera. Yo también me considero en ese sentido degenerado, y tú has planteado ahí, me has mencionado 2 o 3 títulos con los cuales intenté de alguna manera pues salir, bueno, no por hacerlo voluntariamente, sino porque era lo que me nacía escribir, ¿no? Digamos, desviarme un poco del camino del género en concreto. Con sus reglas, lógicamente, con sus ataduras, con sus servidumbres, ¿no? Porque todo género pues, tiene una serie de reglas, una serie de ataduras que, si quieres liberarte de ellas, pues tienes también que intentar transformar el propio género, mezclarlo, intentar crear tu propio género. Pero ya digo, no lo hacía ni Clara y la penumbra, ni realmente ni Zigzag, etc. No lo hacía con intento voluntario o consciente de originalidad, porque yo creo que eso es un error. Es decir, pretender ser original es un trabajo añadido más, además condenado al fracaso, puesto que hoy día no hay prácticamente posibilidad alguna de originalidad. Hay libros sobre libros sobre libros, y no era un intento consciente, sino que era más bien eso que habías mencionado de la sensación de libertad. Es decir, yo me pongo a escribir y no pienso en ciencia ficción, en terror, en fantasía, sino que lo que estoy es pensando en trasladar algo que tengo dentro, una idea, un sueño, llevarlo al papel lo más fielmente posible. Eso es difícil, yo diría enormemente difícil, y todos los que estáis aquí seguro que lo habéis probado, y es enormemente complejo el hacerlo, porque nuestro interior funciona de una manera, y a la hora de llevar las cosas a un lenguaje coherente que pueda entenderse, y una historia pues es exactamente igual que contar un sueño, a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Qué género tienen los sueños? No nos hemos hecho esa pregunta nunca. Ojo, que yo pienso que los géneros importan, pero importan desde el momento en que uno ha terminado la novela hasta que
pasa pues al mercado y el lector la ve, le interesa, la busca, etc. Es decir, los géneros importan desde un punto de vista mercantil exclusivamente, pero para crear, que es a fin de cuentas el oficio fundamental del escritor, pues nunca me ha parecido que el género tenga que pesar más que mi propia creación. Eso es lo único que me ocurre, ¿no? Entonces, mi evolución, bueno, escribí Clara y la penumbra deseando contar la historia de unos seres humanos que eran obras de arte y que se compraban y se vendían y se subastaban exactamente igual que cuadros, y para ello pues tuve que crear un mundo en el que eso fuera posible, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, cuando tú escribes la novela y pones eso en la solapa, en la contraportada, porque leemos sobre todo, no olvidemos esto, leemos a partir de la contraportada, del resumen que hace el editor o el propio autor de su propio libro, ¿no? Entonces, pues ya te colocan el sello de ciencia ficción, porque eso es un mundo que no existe ahora, un mundo tal, una especulación, y ya te colocan un sello de ciencia ficción, aunque la novela tuvo la buena fortuna de conseguir también muy buena recepción entre los lectores de novela negra. Eran esos tiempos, que no sé si recordáis, ya se están olvidando, esos tiempos en los que la literatura que se salía de los márgenes, la literatura que jugaba a ser una mezcla de todo, era aceptada por las editoriales mainstream. Tiempos que han desaparecido prácticamente por completo, es decir, estamos volviéndonos cada vez más americanos, lo cual no sé si es bueno o malo, no sé si a ustedes les gusta el McDonald's, etcétera. O sea, es el tiempo en el que nos estamos americanizando cada vez más, este es el momento. Y con ello quiero decir que nos estamos encasillando cada vez más. O sea, el lector americano, como ya sabéis, está completamente encasillado. Allí no es comprensible una novela que mezcle un género con otro, no es tan comprensible como en Europa y sobre todo pues en Hispanoamérica, curiosamente, donde al contrario, autores desde gran calidad como Borges y Cortázar están hartos de mezclar géneros sin que pase nada y sin que nadie se lleve las manos a la cabeza y sin que digan, pero bueno, ¿esto qué? ¿Ciencia ficción? ¿Terror? ¿Suspense? ¿No? Mientras que el mercado americano es un mercado encasillado, un mercado clasificado. A ese mercado estamos tendiendo cada vez más. Entonces, esa clase de experimentos de mainstream ya no sé si se pueden hacer, lamentablemente, no lo sé. Todavía hay quienes seguimos intentándolo, pero cada vez nos encontramos con más dificultades a la hora de pasar a un hecho real, ¿no? de publicar en una editorial donde se puedan admitir esa clase de géneros, o esa clase de no géneros, más bien, ¿no? Hoy día el único género que admite el mainstream, claramente ya sabéis cuál es el género negro, así que aquí estamos reunidos, digamos, un puñado de valientes que todavía seguimos creyendo que la literatura que explora ángulos que no son los de la realidad, pero que sí son los de la realidad, porque a fin de cuentas todo es la realidad, tengámoslo en cuenta, ¿no? O sea, los sueños, ¿qué son? Son parte de la realidad también. La realidad, lo único que ocurre es que es enormemente compleja, y quien esté pensando que hablar de política, que hablar de desfalcos, que hablar de divorcios y que hablar de timos empresariales es hablar más de realidad que hablar de hobbits, hablar de vampiros o hablar de muertos vivientes, está completamente equivocado, porque ambas cosas pertenecen al mundo real de los seres humanos, ambas cosas. Y lo único que ocurre es que nos venden una realidad que es la realidad que pretenden que vivamos, pero no es la realidad de los seres humanos, ni lo ha sido nunca. Observad el mundo de los mitos, el mundo histórico, sagrado de las leyendas, no ha sido nunca la realidad de los seres humanos. Y eso es lo que nos están vendiendo hoy, y esa es la clase de realismo al que pretenden convertir a todos los escritores. Pero bueno, aquí estamos 4 degenerados, ya les digo. Eso es cierto, sí. Porque además, incluso en el género histórico, y esto me lleva ahora a preguntarle a Javier Negrete, pasa esto que tú dices, es decir, se quiere un género histórico que no tenga en cuenta la visión mágica del mundo que tenía entonces la gente. Y yo creo que esto lo puede ampliar mejor Javier, porque Javier lo conocí cuando le gustaba mucho la ciencia ficción, además le gustaba la ciencia ficción hard,
Y de repente empezó a escribir novela histórica, algo bastante lógico porque es profesor de griego y el mundo clásico pues lo conoce bastante bien. O sea, el paso parece lógico, pero ¿te sentías cómodo en el momento de empezar a escribir novela histórica? ¿Echabas de menos la ciencia ficción? ¿Cómo fue ese momento esa decisión tuya de cambiar de género? Yo estoy haciendo aquí de presentador porque no tenemos presentador, pero luego alguien que me pregunte a mí. No, yo te lo agradezco mucho. No sé, tampoco vi tanto problema porque fue una transición casi por fases, ¿no? Los primeros experimentos que hice de novela histórica también mezclaban otros géneros. Uno de ellos yo creo que el primero fue El mito de Er, con el que me presenté al Premio UPC y partía de la hipótesis. En aquella época yo estaba estudiando mucho sobre la astronomía, los conceptos astronómicos de los griegos, y todo este asunto de las esferas cristalinas rodeando la Tierra y que la Tierra fuera el centro del universo, aunque fuera falso, me parecía una construcción tan bonita que pensé, ¿y si esto fuera cierto? Entonces, bueno, pues desarrollé la hipótesis a partir de ahí y utilicé a Alejandro Magno. Luego descubrí que por esas fechas pues, se publicó en España un libro que, si no me equivoco, tradujo Rafa. El de Garfinkel, de Materia Celeste, un libro bastante bonito y entretenido, ¿no? Que trataba del mismo tema, solo que él, en vez de hacer una novela histórica, hacía una especie de ucronía, porque lo situaba en un futuro, ¿no? Ya para eso tuve que utilizar pues, cierta documentación histórica. También el otro experimento que hice fue la novela erótica Amada de los dioses, que, claro, es una novela erótica porque, como dice José Carlos, hay que meter las novelas en colecciones, en las librerías, en los catálogos de las revistas. Entonces nos encasillan rápidamente. Pero es una novela que tiene algo de histórico y que tiene mucho de fantasía. En esa novela aparecen los dioses realmente, que es un poco lo que dices tú. En realidad, desde el punto de vista interno de la novela, de la protagonista a la que se le aparecen los dioses y que se lo puede contar a otros personajes, ahí no hay nada extraño. Porque en los relatos de la época tú ves que a ellos se les aparecían los dioses, ¿no? Entonces, en ese sentido no tuve problema. Para mí es una novela de fantasía también. Luego hice la ucronía, que es Alejandro Magno y las águilas de Roma, que probablemente cuando por fin saque la segunda parte, los más puristas de novela histórica sé que se me echarán encima, porque los elementos de fantasía que se insinuaban y de ciencia ficción van a ser mucho más numerosos. Pero lo que no puedo estar pensando, supongo que estaréis de acuerdo, cuando uno está escribiendo una novela, no puede estar con los ojos de tanto de los críticos oficiales como de los lectores protestones, que suelen ser los que opinan en los foros luego, porque el que se queda a gusto normalmente no dice nada, son los que protestan más, que son muchas de esas personas que quieren leer una y otra vez la misma novela, por el mismo camino, el sendero trillado. Luego ya hice el paso a Salamina, pero en Salamina, nada más empezar, a una protagonista huye de la ciudad porque se le aparece una diosa. Eso es un elemento fantástico. Por un lado podríamos decir que, bueno, es lógico, entre los antiguos una parte de su mundo cotidiano eran los dioses. Igual que a nosotros en nuestros sueños se nos pueden aparecer imágenes como que volamos en plan Superman porque tenemos ese imaginario, es lógico que a los antiguos se les aparecieran Atenea, Zeus, Hermes. Pero claro, un purista de novela histórica podría decir que es que al personaje de mi novela se le aparece la diosa y le dice que huya de la ciudad porque los enemigos van a entrar. Los enemigos entran pues un par de horas después en la ciudad y ella logra salvar la vida gracias al aviso de la diosa. Eso es un elemento de fantasía puro y duro que, bueno, parece que coló y no... Hay más elementos. En todo lo que escriba, supongo que se mezclarán. ¿Te acuerdas que en una novela que algún día supongo que terminarás o publicarás, Bravo, era el título, la batalla que describías era la de Alcázarquivir. Y te comenté cuando estábamos leyendo esa novela en Francia, que la visión de la novela, la batalla me pareció muy llamativa y te dije, esta visión solo la hace un autor de fantasía. Porque es otra mirada totalmente distinta. El que ha escrito ciencia ficción y fantasía está ese famoso cacareado sentido de la maravilla, pero que muchas veces existe, y era una visión diferente, era como si estuviera iluminado por luces espectrales que muestran una realidad distinta de la que se suele ver en novelas históricas, ¿no? Pero también es lo que decía José Carlos, ¿no? De alguna forma vemos el mundo así. Si estás en una situación muy extrema de tensión y tal, cuando luego lo recuerdas, no lo recuerdas fríamente, recuerdas una sensación impactante en ese momento.
es cierto. Pues es eso, la visión distinta que se puede tener. Bueno, yo siempre he defendido el gran género fantástico, que es como un árbol enorme, una de sus ramas. Mi favorita es la ciencia ficción, porque creo que da una visión distinta tanto a lectores como a escritores. A lo mejor es porque me he criado de alguna manera en ese género. Pero creo que suele dar un punto de vista más interesante, incluso autores de ciencia ficción como Alfred Bester, cuando han tratado, o como George R. Martin, cuando tratan otros temas que no tienen nada que ver con la fantasía y la ciencia ficción. Sin embargo, el enfoque siempre es sutilmente o no tan sutilmente diferente y, desde mi punto de vista, pues más interesante. Yo creo que sí. Por ejemplo, hay una novela que es de mis favoritas, que me encanta, que es El Dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pasut. Esa novela me parece preciosa, pero cuando llegan a Tenochtitlán los personajes, yo me esperaba más. O sea, esperaba que la reacción de unos europeos que se encuentran con una ciudad construida sobre una laguna donde se hacen esos sacrificios, o sea, fue una reacción casi mágica, o sea, una visión, o la visión de los hombres jaguar, los caballeros águila y esto, estuviera contado de una forma casi ciencia ficción. Y eso me decepcionó un poco porque cuenta las cosas pues de una forma muy realista. Me gustó mucho la novela, pero ahí echaba a faltar eso que tú dices, un poco más de magia que nos diera la visión y el impacto para una persona de esa época de encontrarse con un mundo tan distinto al que ellos conocían. Tú lo hiciste muy bien en Rila. Sí, yo intenté hacer eso como me hubiera gustado leerlo en El Dios de la lluvia llora sobre México, que no es una crítica, me parece una novela maravillosa. Y muy bien, pues aquí el caballero, de nosotros, es el que ha probado más géneros probablemente, porque aunque empezó de alguna forma nuestra generación, la de Javi y la mía, de escritores de ciencia ficción, él fue el primero. Ya desde el principio empezó mezclando, que él dice que se adelantó a Blade Runner. Él dice, se adelantó a Blade Runner. Vale. Él empezó mezclando. O sea que también has dicho que a veces que te copió Ridley Scott. No, eso no lo has dicho nunca. No, he dicho que me copió Steven Spielberg. Steven Spielberg, vale. De alguna forma él empezó ya mezclando novela negra en su primer relato. Y ese relato, para mí fue un impacto leerlo en Nueva Dimensión. Novela negra con novela de ciencia ficción distópica. Y luego su novela en su novela Lágrimas de luz aparece un juglar y es una mezcla de también un poco de una visión que luego lo retomarías con Juglar precisamente, una novela también histórica donde los elementos de fantasía son realmente elementos de fantasía. Pero has hecho también mucha novela negra. Tienes un personaje que es un boxeador que ha perdido la memoria, que se llama Torre. Y bueno, ¿cómo es para ti esto de...? Yo estoy haciendo preguntas cuando yo no soy aquí el presentador, pero bueno, luego me vais a preguntar a mí. ¿Cómo fue yo tu...? pienso que, como dice José Carlos, el oficio del escritor yo creo que es la búsqueda continua de la libertad. Y las novelas se te imponen y el género no existe, pero se te impone. Y a mí siempre me ha gustado al escribir jugar. Yo reivindico el acto lúdico de escribir una novela o de escribir un relato. Y siempre he intentado, pues, explorar e inventar o analizar las claves de los géneros y traerlas a mi terreno, ¿no? Yo sí he tocado novela policíaca, novela juvenil, novela fantasía, novela ciencia ficción, costumbrismo, biografía, novela de superhéroes, guiones de cómics, y siempre he intentado pues atraerlo a mi terreno. Yo creo que es muy divertido respetar las reglas rompiéndolas. Creo que es lo más divertido. Es decir, si esto no se puede hacer, yo lo hago. Incluso con las novelas mías que no son fantásticas o que no tienen elementos fantásticos, sí se cruzan de vez en cuando con personajes de otras novelas que sí son fantásticas. Y bueno, es que en el mundo en la realidad de mi mente, pues son... todo va, ¿no? Las novelas de Torre que tú dices, bueno, pues son novelas entre policíaca, costumbrista, humorística, triste, escritas además en lenguaje gaditano, con lo cual no se entiende un pijo. Pero curiosamente, bueno, una historia real de un boxeador sonado,
pero su sidekick, su Robin, es un muerto. Entonces, el lector no se da cuenta de que el sidekick es un muerto hasta la última página, y es un muerto que barrunta lluvia. Cuando va a llover aparece el muerto y él habla con el muerto porque no se da cuenta, él no recuerda que su amigo está muerto. Bueno, y es una novela policíaca y nadie se da cuenta de que hay un elemento fantástico ahí metido, ¿no? Lágrimas de Luz, que fue mi desbravamiento en un formato largo, entonces nadie escribía novelas de 400 páginas en España, yo cogí, me enrollé y me salió una novela de 400 páginas. A mí siempre me decían, ¿y tu novela de qué va? Y yo decía, de indios. Porque siendo ciencia ficción, yo veía que lo que estaba contando era un western. Estaba contando una colonización. Yo decía, coño, es que esa película la interpreta Dustin Hoffman y se llama Pequeño Gran Hombre. Y yo veía ahí los elementos de la importancia de mis lecturas, de mis claves, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. ¿Por qué? Pues porque me gusta buscar la libertad. Y otra cosa que siempre he intentado, y ya no lo consigo porque ya soy muy mayor, como dice este al que le llevo 4 meses, es que, sobre todo en los relatos, en las novelas ya más difícil, que no se notara que estaban escritos por el mismo tío. Yo intentaba siempre buscar que cada relato tuviera una voz distinta, un estilo distinto, y yo jugaba mucho con poner la cámara en otro sitio. También es cierto, con que ponga la cámara en otro sitio, los lectores y los escritores de ciencia ficción vemos el mundo de otra manera. Lo vemos quizá no tanto por el sentido de la maravilla, que también, sino porque la principal característica que yo le encuentro a la ciencia ficción es que va explicando sobre la marcha. Va explicando sobre la marcha. Tú empiezas a leer una novela de ciencia ficción y normalmente, si es buena, y por si es buena quiero decir si es antigua, si es antigua quiero decir si es clásica, porque hoy se escribe una mierda en ciencia ficción y todos lo sabemos, y las editoriales lo saben. El mundo físico de una novela de ciencia ficción no se parece al mundo físico de otra novela de ciencia ficción. Y además, como no se explica, te puedes tirar 100 páginas sin saber qué puñetas está pasando. Y es una especie de prueba de fuego. Tú sigues y a partir de ahí empiezas a comprender las claves sociales, las claves físicas de todo lo que va pasando. Y esa gana de contar sobre la marcha creo que se nos contagia, por lo menos a mí se me contagia, cuando entro en otro género. Cuando yo escribo juvenil, aunque no sea de ciencia ficción, está contado como si fuera ciencia ficción. Cuando empezamos a escribir aquella novela histórica, Guerrero, que era también en el encuentro de los españoles con los indios, estaba contado como ciencia ficción. Tanto que incluso había un momento de homenaje al planeta de los simios, cuando ellos están varados ya allí en la costa de Yucatán y no saben qué hacer, entonces clavan una bandera, como la clavan en el planeta de los simios, y ellos ven la tontería que han hecho y se ríen. Y era porque ese es Charlton es que Heston, Charlton Heston era un paisano. Ustedes lo recordáis porque tenía un rifle en casa, pero yo lo recuerdo cuando hacía las marchas en favor de los negros. Que eso es lo que se olvida convenientemente, que los seres humanos tenemos muchas aristas y el Alzheimer nos espera a todos, chicos. Sí, es verdad. Bueno, y ahora yo le pregunto a Juan Miguel Aguilera. Juan Miguel, ¿qué hora es? No, en serio. Tú también has explorado mucho. Y yo lo que a mí siempre me ha fascinado es que tú, empezando, como empezaste, escribiendo a la Limón, y una característica de la bibliografía de Juan Miguel es que ha tenido muchos compañeros de escritura. Ha escrito novela con Javi, conmigo, con el otro Javi, con, yo qué sé, con Ciento y la Madre. Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿qué te lleva de pronto a abandonar lo que era la ciencia ficción hard, que tú las 3 o 4 primeras novelas tuyas son ciencia ficción hard, y de pronto te metes en el berenjenal de contar esa historia maravillosa del viaje de Raymond Jules y encontrarte con ese mundo y con esa novela de viajes tan exótica? Lo de escribir a dúo, intento escribir una novela solo y otra a dúo porque es muy divertido. O sea, para mí escribir es duro, pero si escribes con un compañero es muy divertido porque intercambias ideas con él. O sea, la experiencia con Javi fue increíble, nos llamábamos, hablábamos por teléfono y tal. La tuya fue un poco más dura. De hecho... O sea, yo la tengo más dura que Javi, es lo que está diciendo. Hemos intentado escribir muchas cosas juntos y solo una ha salido más o menos bien porque es difícil escribir con Rafa. Y vivir con Rafa. Sí. Y dormir con Rafa también porque ronca. Tiempo, muchas gracias. No, simplemente...
con una cosa que escribimos, bueno, con esta de Oceanum, que la presentamos hace poco en México, me acuerdo, digo, si todo lo que estamos discutiendo lo hubiéramos empleado en nanovelos, iba a ser un tocho de 800 páginas. Igual que las parejas que se casan, tío. Si en vez de discutir porque la comida está salada o está sosa, estuvieran follando, serían más felices. Pero es que hay que hacerlo. El caso es que escribir a dúo es difícil. A veces escribes con alguien que las cosas van... Pero siempre es interesante y siempre aprendes un montón. Yo aprendí un montón escribiendo con Rafa porque, a pesar de que me meto con él y esto, yo lo admiro profundamente. Me envidio. Y le envidio su pelo. No le envidio su peluquero. Para atrás. Ya, mi peluquero, pues yo sí lo envidio, tío, porque le tocó la primitiva y ha huido. Con la primitiva. Coño. Es que hay gente que le gusta el sexo ¿Hay duro. algún peluquero a bordo? ¿Sabéis cuánto ganaba mi peluquero al mes? Hicimos un cálculo, ¿vale? Cita, me estoy yendo por los cerrudos, pero perdonadme. Citas cada 10 minutos. 9 euros por cita. 350 euros al día. Multiplicarlo por los 28 días del mes, Pues, ¿vale? Y el gasto que tenía era la luz, porque una tijera, decidme ustedes. O sea, 7.000 euracos al mes. Y el pelo que te Estáis cortaba- haciendo el tonto escribiendo. el pelo que te cortaba no se complicaba mucho la cabeza, ¿eh? Rea. Es decir, yo pensaba que había muerto de aburrimiento. Claro que va. Bueno, pues... Bueno, sigue. yo te cambiaría el estilo, tío, si me dejaras un día. Ya, bueno, ya, vale. pero no. Sí, tantos experimentos que hice de joven, mira, los resultados. Esos polvos... Javi, tú también hiciste experimentos. No, yo empecé pronto esto. Estamos en Capicúa, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la segunda pregunta? Ah, sí, lo de... O sea, ¿Cómo hice el cambio? Sí. Exactamente. ¿cómo Ahí hice el está, cambio? bien. Como dices, mis primeras novelas eran ciencia ficción hard y también eran ciencia ficción que planteaban un universo. A mí siempre me había encantado el tipo de ciencia ficción que construye un universo con todos sus detalles, y eso quería hacerlo, y fue lo que hice con Mundos en el Abismo y las novelas y relatos de Akasa Puspa. Pero en un momento dado, hablando con un amigo, hablábamos sobre lo interesante que sería hacer una versión de la ciencia ficción que fuera más nuestra, que se diferenciara más de lo que hacían los anglosajones y todo esto. Y a mí nunca yo no me imaginaba pues hacer naves espaciales que se llaman María del Carmen o algo así, no sé. Y para mí eso es una estupidez porque es una burla. Bueno, puede ser, pero Si los aviones se llaman así, pero no hacer lo mismo que hacen ellos, pero cambiando el nombre a la nave. No me parecía que eso aportara nada. Se me ocurrió la idea de aprovechar nuestra... estos son los viajes de la nave espacial Empresa. Porque se llama Enterprise. La nave se llama Empresa. Sí. Vale. ¿Hay alguna forma de cortar este micro un momento? Perdón, ese micro se puede cortar Gracias. Pues... Intento... Vale. Lo que ha sido el viaje con él a México ha sido, de verdad. No se lo voy a pasar a mi peor enemigo. Bueno, pues entonces se me ocurrió lo de usar nuestra propia historia. También soy muy aficionado a la historia, porque de alguna forma creo que al escribir novela histórica te enfrentas a los mismos problemas que te enfrentas cuando escribes ciencia ficción, y es el que el escenario no lo conoce, o no tiene por qué conocerlo el lector, y tienes que ir introduciéndolo de una forma elegante sin que se note demasiado. No puedes meter tochos de información porque la gente se te aburre. Entonces tienes que ir dejando caer cosas para que la persona se sitúe en ese mundo y disfrute de la aventura que estás contando sin ser consciente de que le estás describiendo una época. En la ciencia ficción también se hace eso. Y entonces pensé en mezclar las dos cosas, mezclar una novela de ciencia ficción. Mucha gente piensa que La locura de Dios es una novela de fantasía porque salen espadas y tal, pero yo la concebí como una novela de ciencia ficción situada en el siglo XIV. Con un personaje que me fascinó porque en un viaje a Mallorca estuve en una iglesia y él era de Mallorca, Ramón Llull, y vi un cuadro dentro de la iglesia que me pareció increíble, y era un monje rodeado de objetos científicos. Y digo, bueno, esto es interesante. Estuve leyendo sobre él y, por lo visto, hay muchas universidades que lo consideran como el precursor de la informática, porque creó un sistema
para entender a Dios a través de la razón y a través de unos círculos de combinatorios que él inventó y tal. Una cosa le llamó Ars Magna. Entonces, me pareció que era un personaje interesante esa búsqueda de la razón situada en una época como el siglo XIV, y eso sí que era algo diferente a lo que yo había leído. Y bueno, la novela funcionó muy bien, y luego la publicaron en Francia y esto, y sí que pensaron que era un nuevo género, aunque hay muchas cosas parecidas, pero ahí había un enfoque distinto. Y así fue como se me ocurrió. Luego he vuelto a la ciencia ficción muchas veces, a otras novelas históricas con elementos de ciencia ficción. Y lo último que he escrito es una novela totalmente de fantasía. Incluso cuando escribí esa novela de fantasía, que es una novela sobre un personaje tan de fantasía como pueda ser... Se llama Sinbad y el País del Sueño. Sinbad. Ah, el País de los Sueños, perdón. Sinbad. ¿No? Y el País del Sueño. Y el País del Sueño, a la venta en sus librerías a partir de enero o febrero, no se la pierdan. Ahí está, una gran novela. Una portada cojonuda. El resto no sé porque nada más que he visto la portada. La portada también la he hecho yo. Pues esta novela quería que fuera una novela de fantasía. Si me llegan a cortar el micro no te hago la publicidad. Vale, me alegro que no lo hayan cortado. Pues esta novela quería que fuera de fantasía, pero aún así hay algo en mi cabeza que es incapaz de escribir fantasía. Incluso cuando escribía las alfombras voladoras empecé a darle vueltas. ¿Por qué vuelan las alfombras? Es un trozo de tela, no tiene ningún sentido. Y hasta que no encontré una explicación a cada detalle mágico que aparece, una explicación que no es científica, pero es racional dentro del universo este que he creado, no me quedé tranquilo. Imagino que es una... Yo, al hilo de lo que estás diciendo, tenía una pregunta que haceros a vosotros, a todos los que estáis en la mesa, a ver si me la podéis responder, porque es una duda que no me queda clara y además tú lo has insistido mucho ahora en lo que has estado diciendo. Es obvio que la ciencia ficción está francamente en declive. Es decir, y observemos, porque antes estábamos hablando de géneros triunfadores, estábamos hablando de novela negra, pero se puede citar también, por supuesto, que duda cabe, y sobre todo en este país, la novela histórica, en la que muchos habéis hecho, bueno, muchos, hemos hecho todos incursiones pues mezclando una cosa con otra, y se puede citar, ¿por qué no?, la novela de fantasía y la novela de terror. La novela de fantasía ha sufrido o ha gozado de un enorme subidón con George Martin y otros autores por el estilo, pero antes ya estaba bastante bien colocada con Tolkien, etc. Y la novela de terror sigue funcionando, sigue funcionando. ¿Qué ha pasado con la ciencia ficción? Porque fíjate que en todo lo que, en tu explicación sobre tu evolución, has estado mencionando un poco lo que podría ser también nuestra evolución aquí, ¿no? Todos hemos comenzado haciendo ciencia ficción y después, casi como por pudor, hemos ido cogiendo ciencia ficción y la hemos ido mezclando como si fuera pimienta, salpimentando un poquito las novelas, etcétera, etcétera. Bueno, he dicho todos hemos comenzado, yo no comencé así, pero también he hecho algo, Zigzag en concreto, que podría ser llamado ciencia ficción, y por cierto, ya que has hecho la publicidad de tu novela, hago la publicidad de la mía. La próxima novela mía trata precisamente de un tema de ciencia ficción, es sobre el mundo virtual. A mí me parece, de todas formas, yo voy a decir una teoría sobre por qué creo que la ciencia ficción de repente está prácticamente desaparecida, tanto del interés de los lectores como del interés de los autores. Yo no sé qué opinaréis de esto, pero a mí me da la impresión de que la tecnología nos ha pillado. Es decir, La frase era, el futuro nos ha pillado. Es decir, la ciencia ficción ya no es ficción para nada. Está aquí, entre nosotros. Estamos viviéndola, estamos viviéndola de alguna manera. Entonces, y mucha gente se ha sentido decepcionada por el futuro. O sea, por lo menos una guerra atómica, que menos. Y que tenemos claro, una crisis mundial pringosa, claro, que no tiene ningún morbo. claro. Yo trabajo en un colegio y desde muchas de las aulas donde estoy veo el mar tan bonito, tan celestito. Y me dice algún chaval con caraqué pescando, ¿no? Y yo no estoy pensando lo bonito que sería que ahora saliera Godzilla y por lo menos nos animaría el día. Nos animaría el día, ¡joder! Los aviones, y nosotros aquí mirándolo, a que estaría guay. Y dice, la verdad es que sí, digo, pues eso es que la realidad física es muy sosa, muy aburrida. Y que menos, ¿no? Es decir,
de todas las crisis posibles de la ciencia ficción, joder, nos has cogido la más cutre, 4 señores con corbata que se aburren de jugar al Monopoly y hunden el futuro. Tío, una guerra nuclear, una amenaza de Andrómeda, unos extraterrestres Nos que invadan vengan, los extraterrestres apañados que vengan a invadirnos. un alien corriendo por aquí. Por De favor, todas señores. maneras, yo creo que somos demasiado pesimistas. Sí se está escribiendo ciencia ficción y, como siempre, se ha hecho buena, mala, regular, aburrida. En lo último se me ocurre que me empecé a leer el último libro de Kim Stanley Robinson. Hay algo con ese autor que no puedo. Yo entiendo que escribe muy bien y que intelectualmente es una persona muy dotada, pero ese sentido de la autoimportancia que tiene es algo tremendo, ¿no? Pero, sí. Sí, un poquito. También empecé la última de David Brin, un personaje encantador, muy divertido hablando en persona y todo eso, y también un poco plomazo. Pero luego de otros autores, que ni siquiera podría citar el nombre, pero últimamente he disfrutado, por ejemplo, leyendo una serie muy, muy ligera, pero que al final tiene unos conceptos de ciencia ficción interesantes, que se llama The Bridge, La Brecha. No puedo recordar el autor, pero si buscáis The Bridge, pues es una trilogía ligera. O sea, por un lado parece un estilo de novela de James Bond y, sin embargo, según va avanzando, se da uno cuenta de que juega con los conceptos del tiempo y de avances científicos de una manera nueva. Que eso a mí ya me pareció interesante. Luego Minotauro ha publicado una que la llamaba ahora Espejismo. El título original era Bull, Lana. Claro, ese título no prometía mucho. Es una novela, pero es una novela apocalíptica muy interesante, porque además hace lo que comenta Juanmi y Rafa. Es decir, tardas en enterarte de qué es lo que ha pasado. Y una de las cosas buenas de la ciencia ficción es que el hecho del descubrimiento ya de por sí es interesante. Yo echo en falta de la ciencia ficción, en otros géneros, que apela no solo a la emoción. Siempre necesitamos personajes con los que identificarnos, y eso está muy bien, pero a mí me gusta también que me hablen un poco a la razón, al intelecto. Y en estos tiempos que vivimos, que yo también soy profe y que estoy todo el día rodeado de hormonas adolescentes, vivimos en el reino de la emoción, cada vez más, es mucho más exagerado. Y los libros que triunfan ahora y los guiones de intelectual, vamos, tienen muy poco, ¿no? Pues aún así todavía hay algunos libros de ciencia ficción. También recomendaría, esto es un comentario un poco malvado por mi parte, vi una crítica muy negativa de un libro llamado El colapsio, de Will McCarthy, y lo vi en literatura prospectiva. Resulta que en general las críticas de literatura prospectiva en mis gustos eran blanco y negro, entonces a veces viene bien, ¿no? Dije, esta novela debe ser interesante. No voy a decir que todas las críticas de esa página me disgustaran, ¿no? Me leí la novela y la serie y me pareció una serie muy novedosa científicamente, con buenos personajes y con una visión grandiosa y épica del futuro. Menciona así casos de cosas que se han escrito ahora. O sea que yo creo que la decadencia no es tan grande. Ocurre otra cosa. ¿Qué es lo que nos llega aquí a España? Aquí ya hablo de tendencias del futuro. Cada vez nos va a llegar menos. ¿Por qué? Porque entre la crisis y la piratería, ya sé que no hay dinero para los escritores, eso ya lo sabemos, pero es que ya no creo que haya dinero, eso nos lo podría contar mejor Rafa. No va a haber dinero a este paso ni para los traductores. Así que el que quiera leer en otros idiomas va a tener que aprendérselos. Ya no lo hay para los Sí, pero traductores. entonces estás diciendo que la ciencia ficción sigue siendo importante en países como Estados Unidos, por ejemplo. O por lo Pero está menos mal vista, sigue estando mal vista, sigue estando mal ¿no? vista. Está mal Es vista, posible, claro, pero que- en estos tiempos de crisis yo lo veo ya como lector. El disfrute, al menos eso no nos lo puede Pero quitar no lo- nadie, el disfrute privado de esa Ya, lectura, bueno, pero por supuesto. Pero- tienes toda la razón en que es un género, bueno, claro, pues un no, poco marginal. Era un género ya, en cierto sentido marginal, pero no estamos viviendo como un momento de gueto constante y continuo de la ciencia ficción, es decir, como rodeándolo, como de una empalizada, vamos a decir que sin posibilidad alguna de beber de otras fuentes, cuando es falso, porque cualquier Claro, novela claro. hoy día que tenga un poquito de fantasía tiene De hecho, también un yo te iba componente a de preguntar a ciencia ti, porque has comentado que has percibido una mayor dificultad en el mundo editorial para esa mezcla. Y yo no lo he notado, pero porque lo que he publicado, a lo mejor lo he publicado en colecciones de género, y lo que he publicado fuera pues han sido ensayos históricos directamente, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras cómo has notado esa resistencia, qué es lo que está pasando. Esa resistencia es evidente y notoria. Es decir, te pongo el ejemplo, en mi caso, te pongo el ejemplo de mi propia experiencia, claro, lógicamente es la que mejor conozco. Clara y la penumbra, cuando se publicó, ganó el premio Fernando Lara. Yo no sé si ustedes saben, el premio Fernando Lara es un premio de literatura general,
que otorga la Editorial Planeta, anual. Bueno, no sé si sigue todavía, porque como han quitado casi todos los premios, bueno, no lo sé. Pero era de los más importantes, Bueno, efectivamente, era un pedazo de premio. Era un premio de literatura general. Es decir, el jurado del Fernando Lara lo constituían pues Thérèse Simoix, Anson, gente que evidentemente pues no eran distinguidos precisamente por leer novela de fantasía o novela de ciencia ficción. Bueno, el caso es que le dieron el premio a Clara, que se puede decir que por lo menos en el panorama literario en aquella época, pues vamos a decir que podía ser considerada perfectamente, y de hecho así fue considerada, como novela que tenía unos grandes ingredientes de ciencia ficción. Bueno, tú la leíste, o sea, sí, puedes opinar. Sí. Entonces, esto hoy día no sucede. Estoy completamente seguro. Es decir, las editoriales no se arriesgan de esa manera con un premio de literatura general para dárselo a una novela que tiene esa carga tan importante de ciencia ficción o de mezcla de géneros. No apostaría yo lo mismo porque no se lo dieran a una novela claramente de género, que te digo yo, por ejemplo, fantástico en un momento determinado. Y desde luego a una novela negra, por supuesto. La novela negra, como he dicho, está considerada hoy día, simplemente por número de ventas, está considerada hoy día al mismo nivel que la novela de literatura general en ese sentido, ¿no? Pero una novela puramente de fantasía, de ciencia ficción, de terror, o incluso con una mezcla, como solíamos hacer, de géneros, en el que pues añadías un ingrediente, añadías otro, pero se veía claramente que era un mundo y que era una historia bastante distinta de lo que podrían ser las historias reales, hoy día no ganaría un premio de literatura general. Empezando por ahí, ya no digo la dificultad que tendrá hoy un autor que comienza para publicar novelas con un gran componente de género en editoriales masivas. O sea, eso ya no lo quiero ni siquiera pensar. Pero desde luego, la experiencia que yo tuve en los años finales de los años 90, principios de los años de la década de los 2000, eso yo creo que no se está repitiendo hoy, se ha abandonado por completo porque la literatura, las editoriales generales, de literatura general, aparte de que están fatal, no se arriesgan hoy día con eso. Hay en el género en España, yo diría que desde el año 68 para acá, ponle 40 años, en el género lo configuran dos editores. Por editores entiendo en España dos directores de colección, que son por un lado Domingo Santos y por otro lado Miquel Barceló. Ellos son los que nos han educado, ellos son los que han mantenido el mercado, ellos son los que han acertado y se han equivocado muchas veces a la hora de publicar y qué publicar. Domingo Santos se retiró de esto hace como 10-12 años, está muy enfermo. A Miquel Barceló le dieron la patada en Ediciones B hace 2-3 años. La colección ya existe, pero no existe. Y entonces, ahora mismo, yo dudo de que en las editoriales normales haya alguien con criterio a la hora de elegir. No lo hay porque porque no les interesa. Claro. No les interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Miquel, que es con quien yo más he tratado en los últimos años, como director de Nova, claro, Nova basa su éxito en precisamente lo que creo que va en contra de la ciencia ficción, que es la secuela. Antes tú leías una novela maravillosa y esa novela empezaba y terminaba ahí. Y el autor escribía otra novela maravillosa diferente. Aquí de pronto se descubre la secuela. El señor Orson Scott Card escribe 33 historias de Ender. La señora del enanito, ¿cómo se llama? La de Lois Master Bujold, 33 historias de esto. Entonces, al final, ¿qué es lo que te está vendiendo? Pues te está vendiendo series de televisión, te está vendiendo una serie de personajes, pero ya no es importante el mundo, ya no es importante la sorpresa, ya no es importante el sentido de la maravilla. Ya el lector va adocenado y ya el lector va a acostumbrarse a. Antes, y perdonad que parezca un abuelo cascarrabia, porque soy un puto abuelo cascarrabia, tú cogías un libro de ciencia ficción, ¿esto de qué va? Y cuando ibas al siguiente que te prestaba otro amigo, ¿y esto de qué va? Y a lo mejor al mismo autor y no tienes conciencia. Yo creo que más o menos lo que habéis dicho, lo que ha dicho Javi, lo que has dicho tú, estoy bastante de acuerdo. El problema de la ciencia ficción... En lo que he dicho yo no estás de acuerdo. Tú también, pero yo me refiero a lo que han dicho ellos con respecto a por qué está en crisis la ciencia ficción.
Yo creo que es un género que exige mucho tanto al escritor como al lector. Y hay otros géneros que no exigen. Si lees una novela policíaca, más o menos entiendes enseguida la época. Incluso una novela histórica, sabes un poquito que hubo una Cleopatra, que hubo... Pero la ciencia ficción te puede... una cosa que en la ciencia ficción llamamos inmersión. Es decir, te puede meter en un mundo, que tú lo haces, por ejemplo, en tu novela El Cebo, en el que tardas mucho en darte cuenta qué está pasando ahí realmente, en qué consiste esa técnica que utilizan. Eso le exige mucho al lector. El lector ahora quiere no complicarse tanto la vida, a lo mejor. Es decir, que el género de ciencia ficción es más exigente que otros. No sé si es más exigente, pero exige a la hora de entender una novela, sobre todo antes, como decía Rafa, cuando de una novela a otra te encontrás con mundos totalmente distintos. El primero que hizo una cosa así fue Philip Joseph Farmer con El mundo del río, y fue una cosa alucinante que hiciera una serie. Porque la ciencia ficción consistía en presentarte un mundo distinto, interesante y que te apasionas por él. Pero lo de presentarte una especie de escenario y ver cómo los personajes se desarrollan ahí, eso hace que la gente se sienta cómoda. Yo me acuerdo de haberme leído libritos de Marcela Fuente Estefanía y eran todos iguales. Es decir, hay un tipo de lector que quiere leer siempre la misma novela. Y ahí está, pues que hubo una época con la fantasía en la que parecía que todos eran elfos y todos eran versiones del Señor de los Anillos. El tiempo que va a tardar J.K. Rowling en volver a Harry Potter. ¿Un año o dos? Por cierto, perdona que te interrumpa. ¿El autor de Bull cómo se llama? No me acuerdo. Hugh Howey, por casualidad. ¿Cómo? Hugh Howey. Sí, sí. Bull Omnibus Edition. 5 volúmenes. A ver, no. Kindle. Ya, pero espera. Eso, 3,99. pero ¿sabes cómo funcionó? 3,99. El hombre publicó el primer... En realidad es un libro dividido en 5 partes, pero todos juntos son 400 y pico páginas. Entonces él se publicó por su cuenta y regaló la primera parte. Es de las veces que esta maniobra sale bien, porque ahora esto de publicar en Amazon está muy bien, pero claro, al haber tantísima cantidad de gente publicando, es muy difícil separar el grano de la paja, porque no te puedes fiar de las críticas, obviamente. Yo creo que hay autores que deben recorrer 40 cibercafés para hacerse la crítica ellos mismos, ¿no? Pero en este caso había calidad literaria. O sea que, bueno, luego es cierto que él ha hecho una serie, pero te puedo decir que la novela tiene esa cosa que es el descubrimiento constante. Esa es una novela inquietante en eso. Lo que me refiero es que puedo comprar el libro completo por 3,99. En inglés. Yo porque leo en inglés. Sí, sí. Pero en español cuesta el libro 20 y tantos euros, 30 euros. 20 eso costará. Ya, pero que... Bueno, para mí me pagan una mierda. A mí, yo no te voy a llorar lo que te dicen ahora las editoriales con los... No, mira, ahora ya no te pagamos por folio. Ahora te pagamos por caracteres con espacio. Ah, vale. Pero, claro, ya no es 2.100 caracteres, ya son 1.800. Pero claro, es que ahora la página tienes que marcar hasta aquí. Espérate, tú te estás burlando de mí, ¿no, tío? Y luego resulta que es que haces el promedio con esos caracteres y haces el promedio con los otros. Y entonces, si te salen 500 páginas de una manera y te salen 450 de la otra, factura por 475. Bueno, bueno, pero locos, eso, tío. Sabes que en nuestro género ha habido versiones de libros que no mencionaré. Oí hablar de un libro que, por un lado, el traductor lo hinchó bastante. Cuando le llegó al editor pensó que el libro era demasiado largo y le metió la tijera. Y a mí me queda la duda, ¿dónde metió la tijera? ¿Se la metió al autor o al traductor? ¿Qué versión hemos leído de esa novela, no? Entonces, bueno, ha habido un poco de picaresca en esas cosas. Lo de traducir por caracteres también es algo bastante normal, pero es verdad que eso también, como todo, se está yendo a peor. Yo creo que somos los mismos lectores, vuelvo a decirlo típico, contra la piratería. Yo entiendo que la gente se pueda bajar libros, pero lo que hay que hacer, si nadie gastamos dinero en cultura, no va a haber cultura. Hay que gastar dinero en ello, hay que participar todos. Y es que perdemos todos como lectores. Porque es lo que he dicho, ya no es que me muera yo de hambre como autor, es que nadie va a traducir las novelas de otros países que nos interesaría poder leer. Y es algo bastante triste, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los géneros,
hay algo que hemos dicho que está mal y tal, pero yo no estoy tan convencido, no estoy seguro de que esté la cosa tan mal realmente. Creo que hay un tipo de ciencia ficción, está claro que la ciencia ficción situada en escenarios muy lejanos es prácticamente imposible ahora, pero la ciencia ficción muy cercana, la ciencia ficción que pueda advertir de lo que puede suceder pasado mañana y tal, yo no creo que eso esté en crisis. O sea, el tipo de ciencia ficción que pueda ser, por ejemplo, Zig Zag o lo que hacía Michael Crichton, que la gente ni siquiera lo percibe como ciencia ficción. Y también me parece muy interesante cuando la ciencia ficción aparece fuera de colecciones especializadas en género. Yo creo que ahí la crisis no se ha notado tampoco de una forma tan... Es la ciencia ficción clásica la que realmente ha entrado en crisis, es decir, la ciencia ficción con grandes escenarios. Cosa que no ha entrado en crisis otros géneros que clásicamente han seguido pues como eran. Es decir, el terror consigue lectores con el mismo impulso y con la misma, por decirlo así, incluso hasta con la misma temática, porque hay pocos autores originales en este aspecto y, sin embargo, vamos a decir que han encontrado su camino, ¿no? Han encontrado el camino pues a través de llevar a los vampiros al mundo romántico, o llevar, ¿no? Y la novela de fantasmas pues sigue teniendo cierto predicamento, pero curiosamente la ciencia ficción en efecto ha tenido que disfrazarse. Ha tenido que disfrazarse para poder sobrevivir, ¿no? Por eso preguntaba, porque... Y todos los que estamos aquí en esta mesa también, en cierto sentido, hemos tenido que mezclar de una forma o de otra la ciencia ficción, como si ciencia ficción pura, que es lo que tú estabas mencionando al hablar de todos estos autores, habéis citado aquí algunos, por supuesto, casi todos autores anglosajones, ciencia ficción pura da la impresión de como si fuera el tabasco ese que habéis probado en México ahora al ir, ¿verdad? Y da la impresión de que no se puede aguantar sola, hay que estarla mezclando, hay que disimularla. Un detalle muy curioso, ¿no? Lo comentábamos antes. Martin es superventa con Juego de Tronos. Nosotros somos fans del otro Martin, del de Canción para Lía, del de Muerte de la Luz, del de Sueño del Febre, que los han reeditado y no venden. Y son, para nosotros son sus mejores obras. ¿Por qué pasa? Sí. Son ciencia ficción. Claro. Y Sueño del Febre es una historia de terror diferente. Y lo que está vendiendo es este tipo de... Cosa que a mí me extraña. Cuando a mí me gusta un autor, me gusta el autor. No me gusta el escenario de ese autor. Me gusta el autor. Pero yo creo que la gente el lector no quiere complicarse la vida. Quiere que hablen de sentimientos, que es fácil entenderlos, como decía Javi hace un momento, y quiere que le cuenten historias donde puedas entrar fácilmente y no tengas que... Esto de Muerte a la Luz, ¿dónde sucede? ¿Qué pasa? De ahí el éxito de Corpúsculo como se llame, que es fácil de entender, ¿no? Es que es muy sencillito de entender, no hay mayor problema. Y de rodar. Ayer venía yo en el tren y estaban poniendo la última, y no la estaba siguiendo, estaba leyendo, pero alzaba la mirada y siempre era el mismo plano. Eran ellos desde abajo, en un fondo blanco, que era como nieve. Dijo, otra vez el mismo plano, otra vez el mismo. Esto lo han rodado en 2 días. Han puesto a los vampiros aquí, los otros allí, habla uno, habla otro, y así se tiraron como media hora. Lo que pusiste tú en Crisey una foto, la verdad, a mí no me gustaban mucho las películas de Blade, pero cuando hacen la última secuela para que se los cargue a todos. Pero vamos, en plena boda, que entre y haga una buena masacre de vampiros de esos. Vamos. Bueno, luego hay que ser tonto, tío, porque yo no repetiría toda la vida tercero de la ESO. Es lo que se llama un repetidor. Estribidor, tú eres tonto, todavía no sabes los ruidos de Europa, tío. Eduard, espabila. Bueno, ¿hay preguntas del público? Sí, eso quería decir, porque si el público quiere participar, adelante, vamos, por favor. que la cosa, estamos ya hablando de cosas... Ya estamos desvariando. Estamos desvariando. ¿Alguna preguntita? No, que se note mucho. A ver, Elena, hazme una pregunta tú. Espera, si... Que no sea de ninguno de nosotros, por lo que... Oceanum. Edad. Pues para cuarto de la ESO. Yo en ese caso, si son de cuarto, todavía no recomendaría uno aquí de Somoza. Todavía. Ya en bachillerato sí, de hecho, en mi instituto ha estado presente, pero ya para los de bachillerato. Que es para adultos con ciertos reparos.
Pero claro, necesitas un libro de ahora, es decir, de un autor contemporáneo, porque lo mejor para introducir, yo siempre he pensado que lo mejor para introducir a los chavales en la lectura es recomendarles los libros de siempre. Y en el caso de ciencia ficción, pues ¿por qué no un H.G. Wells? ¿Por qué no un Jules Verne? ¿Por qué no? Es decir, a mí me parece que eso, sin complicarse la vida, que conozcan lo que es, para empezar a juzgar lo que son los autores contemporáneos, que conozcan lo que es la herencia, porque a fin de cuentas los autores contemporáneos hemos escrito de acuerdo a esos libros que se han escrito y que son fundacionales. Sí, entonces, ¿para qué complicarse la vida? Pues una guerra de los mundos, oye, que la disfruten. Joder, o cualquier cosa de la Isla del Tesoro, las novelas de aventuras. Pero hablando sin más sí, bien de ciencia ficción. De ciencia ficción o de eso. Tal. Por allí había una pregunta. Guapo, moreno. Ya. Bueno, lo he dicho. Sí. No, aquí se ha planteado una explicación muchísimo más pues lúcida, ¿no? Que es la exigencia al lector, ¿no? La ciencia ficción pura es un género exigente. Entonces, pues bueno, aunque a mí tampoco me queda muy claro, la exigencia es relativa, ¿sabes? La exigencia es relativa, es decir, si a mí me exigen saber cosas sobre Felipe II, y eso por citar al monarca que quizá más me suena, ¿no? Pues me van a exigir muchísimo, y una novela sobre Felipe II me va a exigir mucho, ¿no? Pero las novelas históricas en España son éxito prácticamente asegurado, casi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? La exigencia es relativa, depende también del nivel del lector y la costumbre y el hábito que tenga el lector de conocer algo, ¿no? Entonces, bueno... Ya, pero tu novela, por ejemplo, El cebo, por ejemplo, tú le exiges al lector que entienda una ciencia que te has inventado tú, que no existe. Él puede incluso buscar documentación sobre Felipe II o saber un poquillo que lo ha estudiado, pero ahí le estás planteando algo que tiene que partir de cero y entenderlo, para entender la trama, algo que tú has inventado como una ciencia completa. Eso es muy exigente y eso lo hace la ciencia ficción continuamente. Y es difícil. Sí. De todas formas, perdona. El futuro... Déjame terminar. Quería completar. No es el problema que la ciencia nos haya alcanzado. Y lo que creo que hemos comentado también es que la gente se siente decepcionada por nuestro mundo. Más que nos ha alcanzado el futuro que estamos viviendo, donde ya no hay viajes espaciales prácticamente, donde nosotros somos de la generación en que vivimos la carrera espacial como algo que estaba sucediendo en ese momento. Y parecía que el ser humano no tenía límites entonces. Yo sigo pensando que no tiene límites. Solo estamos viviendo en un momento de caída, pero vamos a resurgir. Hay una cosa muy curiosa que cuando Kubrick y Clarke escriben en 2001, lo estudiaron un futuro de solo 40 años, la película. Yo he recibido críticas de una novela mía que se llama Némesis, porque sucede dentro de 60 años y nadie se cree que en 60 años podamos haber salido de la Tierra y tal. Ha cambiado nuestro concepto de lo que va a ser el futuro. La gente se siente decepcionada con lo que es esto. Y no olvidemos también otra cosa en relación con esa opinión, a lo mejor dicha con mucha rapidez, ¿no? Pero hay que meditar también que para crear un sentido de la maravilla en ciencia ficción hoy día hay que sufrir mucho más de lo que se sufría antes. Es decir, hay que esforzarse muchísimo más en crear un sentido de la maravilla porque tú te asomas a cualquier noticia de periódico científica y te maravillas. Es decir, la ciencia, por eso un poco decía que la ciencia nos ha alcanzado en cierto sentido, en el sentido de decir que nos ha prácticamente rebasado. Es decir, hoy día estamos sentados aquí, tenemos un móvil y no tenemos ni idea de la cantidad de maravilla que oculta cada aparatito que usamos, pues simplemente para comunicarnos, dar un mensajito, etcétera. Es decir, para lograr hoy ese sentido de la maravilla que antes se lograba con tanta facilidad en escritores pues tipo Isaac Asimov, etcétera, el Bester, etcétera, que pues con una nave espacial ya simplemente
en aquella época esperanzadora en la que nos imaginábamos que en cuestión, bueno, el primer día vamos a llegar a la Luna, el segundo a Marte, el tercero ya, pues mira, poco menos que a Júpiter y ya después salimos del sistema solar. ¡Ja! Que si quieres arroz, Catalina, nos hemos quedado en la Luna y para de contar, ¿no? Entonces, claro, ese sentido de esa época de ilusión y de maravilla en la que uno veía un cohete espacial estampado en la portada e inmediatamente se iba por ese libro para ver qué le contaba, esa época ha pasado ya. Y para maravillar hoy día se necesita muchísimo esfuerzo. La tecnología, que lo que iba a decir, la tecnología ya no nos sorprende. Exacto, la tecnología se ha vuelto algo de andar por casa. Entonces quizá también tenga eso un poco relación con la exigencia esa que estábamos hablando antes. Sí, pero sí. siempre ha estado, siempre la ciencia ficción ha estado muy dividida entre el cine. Star Wars, por más que yo la ame, no es ciencia ficción. No es lo que nosotros leemos en ciencia ficción. Un cómic de ciencia ficción, Flash Gordon, no es ciencia ficción. Un videojuego no es ciencia ficción. Dan es Barry sí que era. escenario. Dan Barry. Sí, Dan pero Barry. porque tenés a Harry Harrison como guionista. Pero eso es escenario. Nosotros estamos hablando de libros, y libros es muy difícil. Para mí, hoy, que yo me enganche con un libro. Sí, pero hay un tipo de ciencia ficción que entonces se leía, y de todo tipo de libros. Es decir, aquí tenemos la saga Aznar, por ejemplo. Ese tipo de ciencia ficción que era de consumo. Ya no hay tampoco. No hay porque ahora la gente que quiere consumir eso, pues tiene videojuegos que le hacen vivir la aventura. O sea, no estás buscando tampoco ni originalidad ni literatura. Estás buscando emocionarte. Volvemos a lo que decía Javi, volvemos a la emoción. Esa emoción la consigues por otros caminos. Yo sí que creo que ha tenido que ver para cierto tipo de ciencia ficción que era más de consumo, en el momento en que todo el mundo leía en una época porque no había tanto acceso a las películas y sobre todo porque antes de Star Wars los efectos especiales eran una porquería y entonces una novela te podía hacer soñar con cosas que luego no eres capaz de ver en una pantalla. Las pantallas siempre hacían imágenes un poco cutres. Pero, ahora se puede representar cualquier cosa. Perdóname una cosa, has dicho que Star Wars no es ciencia ficción. ¿Ha dicho Yo lo has dicho tú, ¿no? Yo estoy anotando esas cosas, las anoto mentalmente porque, como yo no conozco muy bien lo que es ciencia ficción de lo que no lo es, yo siempre anoto las opiniones. Ya me he llevado como 4 o 5 opiniones que me han chocado. Hoy ya me ha chocado esta enormemente. Hace Star poco Wars estuve, era escucha, the greatest space fantasy of all. Bueno, Una gran fantasía espacial. Bueno, hace un tiempo estuve en otra mesa con un supuesto experto en ciencia ficción, que no voy a citar su nombre, y me dijo que Blade Runner no era ciencia ficción. ¿Eso es correcto también? ¿O no es eso no es correcto? O sea, claro, así como nos vamos a poner de acuerdo. Al final no existe la ciencia ficción. Pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Pero es que no se pone nadie de acuerdo. Todo aquello que lleva la etiqueta de ciencia ficción. Ciencia ficción es lo que se publica en las colecciones de ciencia ficción. Nada. La única definición aplicable a la ciencia ficción es que la ciencia ficción es aquello que se publica en una colección de ciencia ficción. Y que en la contraportada pone ciencia ficción. Claro, pues ya eso. está, pues se lee por la contraportada. Claro, lo que decíamos. Eso es como que nos leemos. despida nuestro presentador porque hemos... Sí. Hay que cortar, nos hemos enrollado demasiado, lo siento. Pero bueno, tío, ahora lo yo hemos que iba- pasado muy bien. ahora que vamos a Seguiremos. Luego, empezar. hay un bar aquí al lado que se llama Deja Vu. No, Cállate, no, joder. Hay un bar para la izquierda, váyanse ustedes, que si no, no cabemos. Bueno, pues muchas gracias y que la fuerza os acompañe. Gracias.